Mi nombre es Eve Condoricao. La materia que vamos a exponer es la química analítica, con su tema la luz y sus descomposiciones. Una pregunta natural que surge es: ¿qué es la luz? La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas. Las ondas que se pueden propagar en el vacío se llaman ondas electromagnéticas. La luz es una radiación electromagnética en sí. No necesita de un medio para transportarse. La luz puede entenderse como un rayo de partículas que nace desde una fuente de energía, que por ejemplo podría ser el sol, el fuego o una bombilla. Y obviamente hay más ejemplos. El rayo de luz contiene todos los colores que nuestros ojos pueden ver. De hecho, una vista rápida y no de forma directa al sol nos da la idea que la luz del sol es de color blanca, es decir, el conjunto de todos los rayos de colores forma el color blanco. Por tanto, la luz que llega a nuestros ojos y nos permite ver es un pequeño conjunto de radiaciones electromagnéticas. El espectro electromagnético, la luz, forma parte de este espectro electromagnético, que comprende tipos de ondas tan dispares como los rayos cósmicos, los rayos gamma, los ultravioleta, los infrarrojos y las ondas de radio que nuestros ojos no son capaces de percibir. Cada uno de estos tipos de ondas tienen características muy importantes. Una de ellas es la longitud de onda, que la denotaremos con lambda, que es una letra del alfabeto griego. Por tanto, las radiaciones electromagnéticas son generadas por partículas eléctricas y magnéticas, moviéndose a la vez, oscilando mutuamente y perpendicularmente. Es decir, estas ondas electromagnéticas tienen un ángulo, tanto en el campo eléctrico y en el campo magnético, un ángulo de 90 grados, ¿no? Como se puede ver en esta figura. Campo eléctrico y el campo magnético, un ángulo recto, 90 grados. Y en cada etapa con un ángulo de 90 grados. Como vamos a hablar de ondas, debemos conocer lo que es una onda. La pregunta: ¿qué es una onda? Es un desplazamiento de partículas en el espacio durante un determinado tiempo. Tenemos ondas. Según el término físico, una onda es una perturbación que se propaga en un medio material, por ejemplo una cuerda, o por el vacío, que ya hemos visto que serían las ondas electromagnéticas. Ya tenemos la gráfica de un movimiento ondulatorio, que sería la de una cuerda. Bueno, algunas características de las ondas. Tenemos la cresta, que es la posición más alta con respecto a la posición de equilibrio. El valle, la posición más baja con respecto a la posición de equilibrio. La amplitud, el máximo alejamiento de la onda con respecto a la posición de equilibrio. En la parte inferior podemos apreciar las partes de una onda, ¿no? La cresta, posición de equilibrio, el valle, la amplitud, ¿no? Continuamos con las características de las ondas.
Tenemos la longitud de onda, que es la distancia que hay entre dos crestas o dos valles consecutivos. También tenemos el periodo, que es el tiempo transcurrido entre dos ondas consecutivas. Tenemos la frecuencia, que es el número de ondas emitidas en cada segundo. Clasificación de ondas. Tenemos dos, las ondas transversales y las ondas longitudinales. Las ondas transversales son aquellas en donde el movimiento de las partículas que transporta la onda son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, al hacer vibrar una cuerda tensa, tenemos una onda transversal. El de una guitarra podría ser como ejemplo. Tenemos la onda longitudinal, que son aquellas donde el movimiento de las partículas que transporta la onda sucede en la misma dirección de la propagación de la onda. Por ejemplo, el sonido. Como se puede ver, el sonido tiene un epicentro, donde las ondas son circulares, concéntricas. Y evidentemente es un claro ejemplo de onda longitudinal. Vamos a los elementos del movimiento ondulatorio. Como elemento podemos citar la frecuencia, que es el número de oscilaciones por segundo. Sus unidades, hertz, o sea, 1 sobre segundo. El periodo, tiempo que tarda en tener una vibración completa. Según esta definición se puede ver que la frecuencia es el inverso multiplicativo del periodo, o viceversa. Un ejemplo claro se podría dar de la siguiente manera. Si un movimiento ondulatorio tiene una frecuencia de 4 Hz, pregunta, ¿cada vibración tardará cuánto? Esperando tendríamos el inverso de 4, o sea 0,25 segundos. Ahora pasamos a discriminar y diferenciar la diferencia entre onda y partícula. Por ejemplo, las ondas tienen un sistema continuo, no local. Tiene longitud de onda, tiene frecuencia, tiene difracción, tiene interferencia y, obviamente, por ser onda, cumple las ecuaciones de Maxwell. Por el lado contrario tenemos la partícula, que ya no es un sistema continuo, es discreto, es localizado. Por tener masa tiene energía, tiene momento y cumple el efecto Compton, cumple el contador Geiger. Y obviamente, como tiene masa, necesariamente tiene que cumplir la mecánica clásica de Newton. Entonces son cosas diferentes, ampliamente, pero hay un vínculo entre estos dos, que es la luz. Por tanto, tenemos una paradoja. La luz como una onda y la luz como una partícula. Por tanto, tendríamos la teoría ondulatoria de la luz y la teoría corpuscular partícula de la luz. Estas dos teorías son ampliamente aceptadas. Anteriormente, en el siglo XVIII, parte del XIX, comienzos del XIX, solamente era adoptada como teoría válida la teoría ondulatoria de la luz. Todos los científicos pensaban que la luz se propagaba mediante ondas y no como partícula. Pero en 1923, gracias al científico Albert Einstein y su efecto fotoeléctrico, fue el que comprobó la teoría corpuscular partícula de la luz. Por este efecto fotoeléctrico fue que Albert Einstein recibió el premio Nobel de Física. Veamos las propiedades de las ondas. En sí tenemos tres, las propiedades cualitativas de una onda: la energía, la longitud de onda y la frecuencia. Si relacionamos estas tres
propiedades tenemos una ecuación que relaciona la energía con la longitud de onda, donde h es la constante de Planck, que tiene este valor, 6,67 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y c es la velocidad de la luz, ya que una onda adquiere y se aproxima mejor a esta velocidad, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, 300.000 millones de metros por segundo, ¿no? Realmente sorprendente esta velocidad. Sí, pues podemos dar la respuesta a la pregunta: ¿qué es la luz? La luz es la radiación del espectro electromagnético que podemos captar con nuestros ojos. O dicho de otra manera, la luz es la radiación electromagnética que podemos apreciar o ver. La luz se propaga en línea recta, como se puede ver en esta gráfica, en línea recta mediante ondas. La línea recta que representa la dirección y el sentido de propagación de la luz se llama rayo de luz. Por tanto, debemos hacer énfasis en la diferencia de un rayo de luz y de un haz de luz. Son cosas totalmente diferentes. Un rayo de luz es una representación gráfica. Al ser una línea, porque es rayo, no tiene grosor. Contrariamente, un haz es una realidad física. Cuando se hace pasar la luz por una fina rendija, se forma un haz que siempre tiene grosor. Si tiene grosor, el rayo no. Por ejemplo, cuando un objeto opaco se interpone entre la luz y una superficie, se crea una silueta oscura que llamamos sombra. En esta gráfica se puede ver al fondo un ser humano, objeto opaco que se interpone a la luz y obviamente va a dar lo que se llama la sombra. Ahora pasemos a otra rama, que es la radiación electromagnética, que nos ayuda a comprender las cualidades onda-partícula de la luz. Veamos la definición de la radiación electromagnética. Es una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes mutuamente perpendiculares que se propagan a través del espacio transportando energía de un lugar a otro. También se puede propagar en el vacío. Otros tipos de onda, como el sonido, por ejemplo, necesita sí o sí de un medio para propagarse, en este caso el aire. Ahora vemos una tabla en la cual está el espectro. Todo esto es el espectro electromagnético, ¿no? Como se puede ver, de izquierda a derecha está formado por rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, ultravioleta. Hasta aquí no se puede apreciar con los ojos. Luego entramos a la luz visible, que va desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros. Esto sí se puede ver por el ojo humano. Pasando ese límite viene el infrarrojo, no se puede ver. Radar, frecuencia modulada, televisión, onda corta, radiodifusión, transmisión, energía eléctrica, no se puede ver por el ojo humano. En la parte superior tenemos la frecuencia en Hertz de estas longitudes de onda y en la parte inferior las longitudes de onda en metros. Es una tabla que nos ayudaría mucho para identificar qué tipo de radiación se tiene en un problema determinado. Ahora tenemos, por ejemplo, un espectro de frecuencias, por ejemplo, de las que usamos. Unos rayos X, por ejemplo, o rayos gamma se puede ver en una central nuclear, ya que en esta hay fisión o fusión nuclear, son contaminantes radioactivos, ¿no? Tenemos la luz solar, la visible, por ejemplo. Se puede ver para uso personal o familiar, doméstico. Tenemos también el infrarrojo, que se puede utilizar como horno de microondas. Un radar, televisión, teléfonos celulares, antenas de televisión y torres eléctricas, ¿no? En esta tabla en la parte inferior se puede ver que la energía crece de izquierda a derecha y la longitud de onda crece de derecha a izquierda. Por tanto, son mutuamente, inversamente proporcionales. Es decir, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda.
Es decir, si la energía crece, la longitud de onda decrece. Y si la longitud de onda crece, la energía decrece. Es un detalle re importante para esta teoría. Como hablamos de ondas, tenemos que proponer la teoría de Maxwell. Maxwell propone que es una perturbación que se propaga como ondas de luz. Está formada por fuerzas eléctricas y magnéticas. La perturbación produce cargas eléctricas en movimiento, como se puede ver en la gráfica, ¿no? Tenemos acá un ejemplo contundente de que la luz se comporta como partícula. Tenemos 6 fotos y se puede ver que la nitidez y la tonalidad de la fotografía va aumentando mientras más puntos haya en la gráfica. Es decir, la naturaleza corpuscular de la luz se observa en la foto de los objetos iluminados muy débilmente. La imagen se forma punto a punto, a mayor cantidad de puntos, mejor tonalidad. Y estos puntos fueron generados mediante rayos de luz en un cuarto de revelación fotográfica. Ahí se puede ver claramente. La primera foto no es muy nítida, pero si aumentamos la cantidad de puntos en la foto número 6 es muy nítido la foto, ¿no? Son dos cosas bien apreciables. Ahora vemos algunos ejemplos de la luz que no podemos ver, por ejemplo los rayos X en radiografías, ¿no? Para médicos, el infrarrojo, microondas para uso doméstico, radios o frecuencia modulada para radiotelescopios, señales, antenas, celulares, ¿no? Comunicación, algunas aplicaciones de las que se puede ver. Veamos a una parte esencial intrínseca de la radiación electromagnética, que son los colores. Los seres humanos apreciamos una amplia gama de colores que por lo general se deben a la mezcla de luces de diferentes longitudes de onda. Se conoce como color puro al color de la luz con una única longitud de onda o una banda estrecha de luz. Los atributos del color son tonalidad, saturación y claridad. ¿Qué es el color? Es una sensación, es una interpretación por el cerebro de la recepción de frecuencias electromagnéticas en la retina. Tiene 3 componentes: rojo de baja frecuencia, verde de media frecuencia y azul de alta frecuencia. ¿Qué vemos? Vemos la luz, que es una parte visible de la radiación electromagnética. El tipo de onda electromagnética que son visibles por el ojo humano, es decir, la radiación electromagnética que tiene una longitud de onda en el rango de los 4000 a los 7700 Armstrong. Cualquier longitud de onda que esté en este rango, el ser humano lo puede ver. Fuera de este rango, no se puede ver por el ojo humano. Vemos acá un espectro de la radiación y vemos de izquierda a derecha los colores, ¿no? Por ejemplo, del espectro visible: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil, violeta. Los extremos tanto de la izquierda como de la derecha son espectros que el ojo humano no es capaz de percibir. Así, todos los elementos existentes poseen una longitud de onda definida. Ahora, la luz blanca produce al descomponerla lo que se llama un espectro continuo. Claramente, si uno ve un prisma y lo pone delante de un rayo de luz, se va a descomponer, ¿no? En un espectro continuo. Este espectro continuo tiene una infinidad de colores y la clasificación de estos: tenemos a los colores primarios, que por mera definición son aquellos que no se pueden obtener con la mezcla de otros colores. Serían el rojo magenta, color primario; el amarillo limón, color primario; azul cian, color primario. Si mezclamos, por ejemplo, magenta con cian, tenemos el violeta.
magenta con amarillo, el rojo. El amarillo con cian, el verde. Si mezclamos magenta, cian, amarillo, tenemos el negro. Tenemos los colores secundarios. Los colores secundarios se obtienen mezclando dos primarios en la misma proporción. Este detalle es re importante, en la misma proporción, es 50% de un primario y 50% de otro primario. No debe de variar esto, porque si no ya dejaría de ser un color secundario. 50, 50. Tenemos los colores terciarios, se obtienen al mezclar un secundario con los primarios que lo forman. Tenemos acá una infinidad de colores de acuerdo al porcentaje. Podemos tener una infinidad de colores dependiendo de cómo nos planteemos. Ahora tenemos acá los colores complementarios. La definición va: dos colores son complementarios cuando están opuestos en el círculo cromático. Por ejemplo, el complementario de un primario es el secundario que se forma con los otros dos colores primarios. Entonces, el magenta es complementario del verde, el cian del rojo, y el amarillo del violeta. Damos acá un ejemplo. El color de los compuestos es el complementario al absoluto, evidentemente. Acá tenemos una fruta en la cual incide un haz de luz. Un haz de luz. Solamente sale un rayo de luz. En este caso el rayo de luz que sale es el rojo. ¿Por qué? Porque absorbe verde y azul. O sea, este tomate absorbe los colores verde y azul, que son los complementarios del rojo. Por tanto, este tomate tiene todos los colores, excepto ¿quién? El que vemos, rojo. Ahora vamos a una rama de la espectroscopía, que ayuda a entender mejor el comportamiento de la luz. La espectroscopía es el estudio del espectro, de la luz que emiten los cuerpos y sustancias y elementos. De este estudio se puede conocer la composición, temperatura, densidad, velocidad de desplazamiento y otros factores que les son propios y componen a estos cuerpos, sustancias o elementos. Es decir, con este estudio de la espectroscopía uno puede, por ejemplo, ver qué elementos tiene la atmósfera del planeta Júpiter, qué temperatura tiene, cuál es la densidad de este planeta. Obviamente el ser humano no puede ir hasta ahí a hacer este estudio, pero con la espectroscopía, mediante la luz que nos llega desde el Sol, se puede hacer este estudio de forma indirecta, obviamente. Ahora vamos a ver la diferencia entre absorción y emisión de la radiación. Son dos cosas fundamentales pero diferentes. Generalmente el estudiante lo interpreta de la misma manera. Acá damos una explicación breve de esto. La radiación electromagnética puede interactuar con la materia de diferentes maneras. Si el haz de radiación transfiere energía a la materia, se dice que ocurre una absorción de la radiación. El proceso inverso, el que ocurre cuando parte de la energía interna de la materia es convertida en energía radiante, se llama proceso de emisión. Una es absorción y otra es emisión. Ambos fenómenos son sumamente importantes en espectroscopía. Es importante ver la diferencia entre estos dos, absorción y emisión de radiación. Bueno, con esto hemos terminado la exposición. Muchas gracias.